Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. 1, 2, 3, 4. ¡Oh! ¡Con las manos arriba, eso! Un poco loca, wiki, como lo quieras tú. Michael Rico. Con la chaquetita del medio metro. ¡Ah, medio metro! Buenos días, te contamos sobre Adolf Hitler, quien ignoró el Tratado de Versalles, cometió atroces crímenes de guerra, invadió países neutrales y se hizo amigo de Stalin, dictador de la Unión Soviética, a quien después traicionó. También sobre los japoneses, quienes invadieron Pearl Harbor, la base naval de Estados Unidos, lo que hizo que Estados Unidos los atacara con 2 bombas atómicas, arrasando así con Hiroshima y Nagasaki, lo cual dio fin a este conflicto bélico. Empezó el 1 de septiembre, cuando Alemania invadió Polonia, el 1 de septiembre de 1939, y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas invadieron Europa occidental en la primavera de 1940. Seguida por la invasión soviética de Polonia el 17 de septiembre de 1939, las fechas de inicio de las hostilidades en la zona del Océano Pacífico son varias y anteriores en el tiempo. La Segunda Guerra Chino-Japonesa, que comenzó el 7 de julio de 1937, o incluso la invasión japonesa de Manchuria a partir del 19 de septiembre de 1931. Otros coinciden con el historiador británico A.G.P. Taylor, que sostenía la guerra chino-japonesa y la guerra en Europa, y sus colonias ocurrieron simultáneamente, y ambas se destacaron en 1941. Otra fecha de inicio, a veces usada para la Segunda Guerra Mundial, es la invasión italiana de Etiopía desde el 3 de octubre de 1935. El también historiador Anthony Weber opina la conflagración comenzó con la batalla de Kharkhin Gol entre Japón y las fuerzas de Mongolia y la Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas de mayo a septiembre de 1939. En este artículo se seguiría la datación convencional. La fecha exacta del fin de la guerra tampoco tiene un consenso universal. Generalmente se ha aceptado que el conflicto terminó con el armisticio japonés de 14 de agosto de 1945 en lugar de la rendición formal de Japón, que se produjo el 2 de septiembre y que puso final definitivo a las hostilidades en Asia. En 1951 se firmó un tratado de paz con Japón y Estados Unidos, lo que hizo que Estados Unidos los atacara con 2 bombas atómicas, arrasando así con Hiroshima y Nagasaki, lo cual dio fin a este conflicto bélico. Empezó el 1 de septiembre, cuando Alemania invadió Polonia, el 1 de septiembre de 1939, y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas invadieron Europa occidental en la primavera de 1940. Seguida por la invasión soviética de Polonia el 17 de septiembre de 1939, las fechas de inicio de las hostilidades en la zona del Océano Pacífico son varias y anteriores en el tiempo. La Segunda Guerra Chino-Japonesa, que comenzó el 7 de julio de 1937, o incluso la invasión japonesa de Manchuria a partir del 19 de septiembre de 1931. Otros coinciden con el historiador británico A.G.P. Taylor, que sostenía la guerra chino-japonesa y la guerra en Europa, y sus colonias ocurrieron
simultáneamente, y ambas se destacaron en 1941. Otra fecha de inicio, a veces usada para la Segunda Guerra Mundial, es la invasión italiana de Etiopía desde el 3 de octubre de 1935. El también historiador Anthony Weber opina: la conflagración comenzó con la batalla de Kharkhin Gol entre Japón y las fuerzas de Mongolia y la Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas de mayo a septiembre de 1939. En este artículo se seguiría la datación convencional. La fecha exacta del fin de la guerra tampoco tiene un consenso universal. Generalmente se ha aceptado que el conflicto terminó con el armisticio japonés de 14 de agosto de 1945 en lugar de la rendición formal de Japón, que se produjo el 2 de septiembre y que puso final definitivo a las hostilidades en Asia. En 1951 se firmó un tratado de paz con Japón. Décadas después, en 1990, un tratado sobre el futuro de Alemania permitió la reunificación del país y resolvió muchos de los problemas de la posguerra en Europa. Japón y las uniones de repúblicas socialistas soviéticas no firmaron nunca un tratado de paz formal.